Escandinavia es una tierra de belleza salvaje, llena de imponentes fiordos y densos bosques. Esta región del norte de Europa, que incluye Noruega, Suecia y Dinamarca, es un lugar de paisajes espectaculares, donde vastas capas de hielo se extienden bajo un cielo nocturno, iluminado por la aurora boreal. Y hace más de 1000 años, esta región indómita dio origen a un pueblo legendario y misterioso que nos fascina hasta hoy. Los llamamos los vikingos. Los vikingos están arraigados en nuestra conciencia. Cuando pensamos en el arquetipo del guerrero, pensamos en el vikingo. Los vikingos son un pueblo guerrero por excelencia. Nos encanta la idea de que los vikingos sean estos superhéroes y los adornamos un poco. Los convertimos en salvajes sedientos de sangre y lo hacemos porque estos personajes nos atraen. Lo que hoy llamamos vikingo es una persona escandinava que vivió entre los años 793 y 1066. Se trata de un período en el que los escandinavos realizaban incursiones y saqueos. Eran conocidos en toda Europa por su cultura vikinga, la cual era especialmente brutal. Se trataba de una cultura marítima centrada en los barcos y basada en las vías fluviales. Los vikingos llegaron con su fuerza bruta, con furia. Saquearon monasterios sagrados y alteraron por completo el equilibrio del poder en toda Europa. La era vikinga pasa por fases. Al principio, las invasiones eran solo saqueos. Luego, llegaron los ejércitos para tomar tierras y conquistar. Y entonces surgieron los reinos vikingos. En un momento dado, los vikingos habían conquistado toda Inglaterra. Así que el impacto de la era vikinga es extraordinario. Lo que es interesante es que parece que lograron tanto a pesar de que eran analfabetos funcionales. Algunos historiadores tienden a suponer que los vikingos eran analfabetos. Su tecnología debía de ser primitiva. Pero de hecho, sus logros tecnológicos son considerables. Eran grandes constructores navales, eran grandes fabricantes de espadas y herreros. Simplemente no estaban en una etapa en la que pudieran registrar lo que estaban haciendo. Las rutas comerciales establecidas por los vikingos cambiarían el curso de la historia mundial y su impacto en la Europa medieval aún puede apreciarse hoy en día. Pero la falta de registros escritos sobre estos feroces conquistadores ha dejado los detalles de su vida y su época envueltos en el misterio. Tenemos muchas excavaciones arqueológicas que nos hablan de dónde se asentaron los vikingos y a dónde fueron. Pero lo que nos falta son descripciones largas y épicas de la vida de los vikingos. Es decir, largas historias contadas con las palabras de los propios vikingos. Lo que me sorprende de la época vikinga es lo poco que sabemos. Podemos encontrar maravillosos hallazgos materiales, edificios, fortalezas y cosas por el estilo, pero no sabemos nada en profundidad sobre la historia del pueblo en sí. Aunque no existen relatos históricos definitivos escritos por los propios vikingos, hay una curiosa colección de poemas y relatos de ficción escritos sobre ellos que quizá puedan ofrecer una idea de su civilización. Estos relatos épicos se conocen como las sagas islandesas. Las sagas islandesas, la mayoría de las cuales se han conservado, datan de los siglos XIII, XIV e incluso XV, por lo que hablan de acontecimientos que sucedieron siglos antes de que se escribieran. Reproducen historias que se han contado y vuelto a contar a lo largo de los siglos. Los narradores de las sagas toman motivos e ideas de otras historias que han oído o de la historia que creen conocer.
y por eso algunas de las historias son tan buenas. Lo que hay que recordar de las sagas es que se crearon para entretener. Por ese motivo, la exactitud histórica no era realmente la principal prioridad de la persona que contaba la saga. Durante siglos, los historiadores han considerado que las sagas islandesas no eran más que creaciones ficticias de narradores y poetas anónimos que no conocían directamente a los vikingos. Pero ¿es posible que estas historias fantásticas contengan fragmentos de verdad que puedan arrojar luz sobre la era vikinga? Tal vez la respuesta puede encontrarse examinando el relato de la saga sobre un legendario guerrero vikingo de impresionante reputación llamado Ragnar Lodbrok. La historia de Ragnar Lodbrok es realmente una de las más emocionantes de la historia vikinga. Comienza con Ragnar derrotando a un dragón para casarse con una mujer realmente bella. Más tarde, Ragnar zarpa en busca de aventuras por diversos lugares de Europa. Al final, Ragnar es derrotado en batalla. Y la muerte de Ragnar es famosa en las sagas. Es capturado por su adversario y arrojado a un pozo de serpientes, donde muere tras ser mordido varias veces. Era una especie de muerte por tortura, por supuesto. Por supuesto, este es un tema literario que se ha contado sobre muchas personas antes de Ragnar. Es una gran historia para contar, pero no es un hecho histórico. Aunque muchas partes de la historia de Ragnar Lodbrok, como su muerte por mordedura de serpiente, son tal vez añadidos ficticios, algunos expertos afirman que los acontecimientos de las sagas que tuvieron lugar después de la muerte de Ragnar pueden tener, en realidad, una base factual. En la saga, poco después de la aparente muerte de Ragnar, muchos de los vikingos se reunieron para formar lo que se denomina el Gran Ejército. Este gran ejército comienza a conquistar Inglaterra de forma más o menos sistemática. En las sagas, el gran ejército vikingo se dirigió a uno de los principales lugares de Inglaterra, Repton, que era el lugar de un monasterio muy rico. Y las excavaciones arqueológicas han encontrado pruebas de ello. Sabemos que fue atacado quizás por los vikingos porque gran parte estaba en ruinas y tenía un montón de tumbas escandinavas. Así que este es un ejemplo realmente único en el que tenemos pruebas arqueológicas que apoyan algo que aparece en una de las sagas. Las sagas fueron escritas por personas que querían preservar una gran cantidad de información sobre el pasado. Así que no se están inventando estas cosas de la nada. ¿Cambian un poco la historia en su versión? Sí, pero están relatando una historia que fue muy influyente para ellos y lo ha sido durante cientos de años.